El olor a heno húmedo se pegó a sus manos como una memoria que no se borra, y en esa mañana de octubre, cuando el granero respiraba humo y polvo, Martín sintió que algo antiguo lo observaba desde debajo del suelo. ¿Qué hace un caballo escondido bajo tablones que crujen como costillas? La idea se coló en su pecho con la misma insistencia que una nota desafinada. Había calor, respiración, un silbido de nariz y, sobre todo, una marquilla extraña en la piel del animal, que parecía una letra ajena, curva y vieja, como si alguien hubiera tallado un idioma prestado en la carne. Martín se quedó inmóvil mientras la tierra a su alrededor guardaba un secreto que olía a aceite, cuero y polvo de biblioteca. El descubrimiento no era solo de animal y madera. Era una puerta hacia algo robado, líneas árabe, nombres de potros que aparecían en viejos programas de subasta, papeles arrancados de pedigrí, la promesa de sangre que valía más que oro. ¿Cómo habían llegado esas líneas a su granero? Antes de que pudiera responder, una exhalación del caballo fue una frase, un silbido, una aceptación amarga, y el golpe sordo de un casquillo de herradura contra el suelo de tierra bajo las tablas. Martín tocó el borde de la trampilla con la yema de los dedos y descubrió, pegada al metal, una etiqueta con letras en árabe que nadie en su pueblo sabría leer. La pregunta quedó en el aire, pesada y luminosa. ¿Quién escondió la nobleza de esos caballos aquí, bajo su propio techo, y por qué nadie había venido a buscarla? Martín tenía la piel curtida por 42 inviernos y manos que conocían el pulso lento de las cosas vivas. Vivía solo desde hacía tiempo. La casa junto al granero conservaba tazas anchas y mantas con huecos como recuerdos. Las mañanas eran su liturgia. Café negro, pan tostado y la caminata hacia el establo con un farol cuando aún titilaban las estrellas. Había comprado esa propiedad a su hermano mayor, Gabriel, hacía 20 años tras una pelea que nunca terminaron de resolver. Desde entonces, el granero, una construcción con vigas que crujían como viejos huesos, había guardado más silencios que herramientas. Era otoño. Las hojas se pegaban al barro como billetes viejos y el viento traía la nostalgia de viajes que Martín nunca hizo. En la pared del comedor colgaba una fotografía doblada, una yegua clara, ojos vivos, y un hombre joven que la miraba con orgullo. Era una imagen que Martín tocaba a veces con la palma, como si al pasar los dedos pudiera reparar lo que quedó suelto en otras vidas. La fotografía venía con una nota. Nuestras líneas son todo. La nota la había escrito alguien con mano temblorosa, pero la letra estaba firme. Una promesa o una advertencia. Su vida hasta entonces había sido ordenada por pequeños rituales. Reparar una cerca, pagar la electricidad, leer las facturas con atención de orfebre. El contacto con los caballos era ritual y cura. La manera en que inclinaban la cabeza, cómo cerraban los ojos al tacto, la vibración de su respiración profunda que parecía decir, todo está bien. Pero había algo en Martín que no cerraba. Una culpa sostenida, el peso de una decisión tomada años atrás, cuando vendió a un potro por necesidad y sin saberlo, vendió con él una parte de su orgullo. La herida no fue pública. Fue una conversación nocturna que había dejado a Martín despierto hasta el amanecer, preguntándose si el precio había valido la pena. Esa pequeña vergüenza callada era la grieta que lo hacía vulnerable ahora. Encontrar ese establo secreto debajo del granero lo confrontó con la idea de que su mundo ordinario, su rutina, no era tan cerrado como pensaba. Algo o alguien había usado su silencio para esconder algo valioso. En sus manos se mezclaron la curiosidad y el temor. El granero, que hasta entonces había sido su prisión amable, se convirtió en puerta. Mientras Martín recogía herramientas para abrir la trampilla, notó pequeñas señales de lo ilícito, marcas de herraduras poco comunes en el polvo,
restos de sacos con nombres de remotos criaderos, y sobre la viga más baja un número inscrito con tiza. El número coincidía con una subasta que había visto en una revista especializada años atrás. 274. Línea Al-Khail. Martín no había leído mucho sobre pura sangre árabe, pero conocía la reputación. Líneas heredadas durante generaciones, medallas y títulos, sangre que se cotizaba como arte antiguo. Sin hacer ruido para no despertar lo que fuera que habitaba bajo la madera, Martín bajó la trampilla con cuidado. La luz del farol encontró polvo estacionado y un olor que era al mismo tiempo animal y ceremonial. Aceite para arneses, cuero curado, el perfume antiguo de caballerizas que no habían sido tocadas por años. Allí, en un rincón, un caballo encogido mostraba costillas finas y ojos que eran dos carbones bajo un párpado blanco. Tenía una marca en el costado. Una serie de líneas curvas que no eran una marca local. Las manos de Martín, que sabían palpar latidos, sintieron un ritmo débil y con él una historia que pedía ser contada. La primera noche con el caballo fue un ejercicio de paciencia y observación. Martín lo llamó Sombra, por el pelo oscuro que parecía absorber la luz. Sombra no respondió a nombres, solo a pequeñas señales. La textura del heno, el silencio humano y la mano que, lenta, pasaba por el cuello. Sus orejas eran un compás, siempre en guardia, siempre buscando un sonido que le hubiera quitado a su infancia. Cuando Martín intentó acercar la mano, el animal tensó el cuello, los músculos como cuerdas que se preparan para romperse. Las fosas nasales se abrieron y cerraron aspirando un aire que había sido robado. Había cicatrices en sus costillas. Una antigua quemadura cerca de la grupa. En la piel, además del símbolo curvado, había raspaduras que hablaban de boxes estrechos y ataduras largas. Martín improvisó una rutina. Más heno, agua templada. Una lámpara que dejaba la sombra a un lado y la calma al otro. Por las noches, escuchaba el resoplido del caballo como si fuese la respiración de la casa misma. Con el paso de los días empezó a encontrar indicios que desafían la casualidad. Fragmentos de un documento enrollado, atado con una cinta gastada, escondido dentro de un viejo cajón bajo la cama del granero. El papel tenía nombres que aparecieron en su cabeza con la claridad de una sentencia, y encima, una frase en árabe que Martín no entendía, pero que reconocía por la forma. Una firma. Aquello era la llave. Martín buscó ayuda. Una vieja amiga que trabajaba en la universidad, Sofía, le leyó los términos y le explicó la gravedad. Eran listas de pedigrí, no simples apellidos, sino genealogías completas, trazadas con fechas, títulos y viñetas. Alguien había sustraído esos registros de criaderos legítimos. Alguien había fabricado identidades, mezclando linajes sagrados en páginas que luego fueron ocultas. Si esto sale a la luz, dijo Sofía con la voz en seco, podría ser un escándalo internacional. Caballos robados, registros falsos, criadores arruinados. Martín sintió el peso de esa posibilidad como una piedra fría en su mano. ¿Qué hacer con un secreto así? ¿Entregarlo? ¿Ocultarlo? ¿Venderlo quizá y recuperar lo perdido? La tensión creció cuando empezaron a llegar señales de que no estaban solos en conocer el secreto. Por la ventana del granero, Martín divisó una camioneta vieja. Un modelo que solía usar uno de los viejos clientes del hipódromo, deteniéndose al final del camino. Un hombre bajó y miró hacia el granero. No se atrevió a acercar. Sus pasos marcaban la tierra con la misma cautela de un gato. La presencia fue fugaz, pero suficiente para que Martín comprendiera que el agujero donde había caído la verdad no era suyo solamente. Alguien más vigilaba la costura rota. Martín cerró la trampilla con un golpe sordo y sintió la urgencia de un animal que levanta la cabeza cuando los lobos están cerca. Cada intento de acercarse al caballo traía pruebas de su trauma.
Un relincho contenido que partía las noches, un encabritarse que dejaba las rodillas de Martín temblando. Sombra tenía bajo la crin restos de una etiqueta con números que se correspondían con registros de un criadero en el desierto. Y esos registros coincidían con un lote reportado como robado durante una feria clandestina años atrás. La idea de que alguien hubiera trasladado clandestinamente sangre árabe de un continente a otro y la hubiera enterrado bajo tablas de un granero en un pueblo remoto hacía que el corazón de Martín latiera más rápido. ¿Quién lo había escondido y por qué? ¿Qué vínculo tenía esa línea con su propia familia? La respuesta no estaba, todavía, pero las pistas formaban un sendero que ardía bajo sus pies. La situación escaló cuando Martín encontró, entre las pajas, una pistola vieja con marcas de uso y una carta sin remitente. La carta estaba escrita con manos que buscaban justificar lo injustificable. Protegimos lo que el mercado destruye, decía en una línea, y más abajo, una advertencia velada. No toques lo que dormita. Hay ojos que no perdonan. Un mensaje claro. Alguien reclamaba posesión moral sobre esa sangre. Martín sintió cómo la historia se cerraba sobre él. ¿Era custodio de algo sagrado o cómplice de un robo? El dilema carcomía cada decisión que tomaba. En la tercera semana, el caballo mostró un gesto que fue al mismo tiempo desafío y regalo. Apoyó la cabeza en su hombro por primera vez. Fue un instante breve, una confianza que se ofrecía como una moneda rara. Martín, con la mano temblorosa, notó la textura áspera del pelo, la respiración que contuvo un recuerdo. Pero ese acercamiento no fue gratuito. Junto a la yegua apareció, sobre el suelo, una cuerda con nudos que no estaban hechos por manos de campo, sino por manos que saben de otros mundos. Un trozo de tela con letras bordadas en rojo que formaban la palabra Al-Hayat, la vida. El objeto fue una promesa y un peligro. ¿Quién había nombrado a ese establo secreto con un lazo de identidad que no pertenecía a ese lugar? Alrededor de la quinta semana, Martín comenzó a recibir llamadas anónimas. Voz distorsionada, preguntas vagas sobre su familia, sobre un nombre que él había oído solo una vez en la fotografía en blanco y negro. Gabriel. La conexión entre su hermano y la red de caballos robados empezó a arder con una nueva claridad. Documentos encontrados en una caja vieja bajo el piso tenían la letra de Gabriel. ¿Había su hermano estado involucrado? ¿Había vendido, guardado o traicionado esas líneas? Martín recordó discusiones, noches en las que Gabriel se ausentaba más tiempo, y una vez, una pelea sobre dinero y orgullo. La posibilidad de que Gabriel hubiera estado más cerca de ese misterio de lo que Martín imaginaba fue un golpe que lo dejó sin aire. En la madrugada de un viernes, cuando la lluvia golpeó como monedas en las tejas, Martín descendió al establo ruidoso de su propio granero y vio algo que le partió el pecho. Alguien había intentado forzar la trampilla. Las huellas en la tierra fresca eran recientes. Un olor metálico le recorrió la lengua. Entre la paja, una nota rasgada, apenas legible, «Devuélvelo o arderá». La amenaza no tenía firma, pero llevaba la claridad de quien no negocia. Martín se encontró en medio de una red que no había buscado, custodiando un secreto que otros querían recuperar a cualquier precio. El cierre de la parte 1 exige una pregunta que no admite medias verdades. Mientras Martín sostenía la nota y el caballo lamía su mano con un gesto que mezclaba sumisión y súplica, un destello en la oscuridad del corral lo obligó a mirar hacia la cubierta del granero. Una sombra erguida, larga como un rastro antiguo, se recortó en la lluvia. Alguien golpeó con fuerza las tablas de la puerta principal del granero. Una sola palabra, arrastrada por el viento, llegó como un martillazo. ¡Alías! Y con ella, la certeza de que lo que estaba oculto debajo de su suelo no volvería a ser suyo tranquilo.
La última imagen antes del corte fue la del caballo, las orejas desplegadas como dos velas en la tormenta, y los ojos de Martín reflejando la luz del farol, buscando respuestas que todavía no tenían nombre. ¿Quién venía por las líneas árabes robadas? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar Martín para proteger lo que, sin querer, había protegido? La madera crujió otra vez. La lluvia no dejó de caer. El granero, hasta entonces guardián de soledades, se convirtió en escenario de una decisión irreversible. La noche apretó sus dientes contra el granero. La lluvia vino con ganas de borrar huellas y la palabra que retumbó en la puerta, ¡Alías!, todavía vibraba en la madera cuando Martín sintió que ya no tenía más margen para dudar. Afuera, dos figuras se movían como sombras alineadas con la línea de la lluvia. Adentro, Sombra permanecía erguido, las costillas marcadas como montañas a la distancia, y los ojos encendidos con una luz que no era suya, sino de algo que había vivido antes de llegar a ese lugar. Martín respiró hondo. El farol tembló en su mano como si compartiera el miedo. No hizo ruido al abrir la puerta. Empujó con la calma que reservan los hombres que han tenido que fingir serenidad mucho tiempo. Las pisadas en el barro se detuvieron, luego aceleraron. Una voz se acercó, áspera como cuerda vieja. Sabíamos que alguien lo cuidaría. Sabíamos que alguien sería lo bastante débil. La voz pertenecía a un hombre alto cuya sombra tenía un acolchado de dinero. Al lado, la otra figura tiró de una cuerda. Un cable metálico que tintineó y que Martín comprendió era para sacar a Sombra a la fuerza. El animal jadeó. Sus orejas se apretaron como puertas que se cierran. Por un segundo, Martín vio la memoria de un potro en el borde de una feria, el olor a arena, a apuestas, a manos que no acarician, sino que juzgan, y supo que ya no podía retroceder. Avanzó, y su voz fue un cuchillo. «No se lo llevarán». No era valentía de película. Era la suma de años de silencios que se volvieron palabra. El hombre con la voz de cuerda sonrió con crueldad y dijo el nombre que hizo que el corazón de Martín se saltara. «Gabriel te dejó eso para que lo guardaras, pero Alías recoge lo que otros esconden». Alías. El nombre volvió a caer como un plomo. Era el hombre que había movido los hilos en ferias oscuras, el coleccionista que pagaba por linajes y callaba conciencias. Martín sintió la antigua foto en la pared como una acusación y, por un instante, creyó ver a su hermano entre las sombras, no como culpable o héroe, sino como alguien que había intentado hacer algo que ya no puede contarse sin sangre. La tensión se tensó hasta un hilo. El hombre tiró de la cuerda con fuerza. Sombra, que había aprendido a medir manos y silencios, lanzó un relincho seco y dio un paso hacia atrás. Su potrero, su cuerpo, reaccionaron con la inteligencia inmediata de un animal que sabe que la vida se decide en un latido más. Martín se interpuso, las rodillas temblando pero la voz firme. Antes de que toquen una crin, lean los papeles. Hay cosas que no son mercancía. La risa que recibió fue filosa. Alías habló con esa calma letal de quien tiene socios en todas partes. Papeles no valen sin sangre, y la sangre aquí no es suya. En el tenso silencio que siguió, Sombra ejecutó un gesto que nadie podría haber planeado. Apoyó el hombro en el muslo de Martín y con la nariz buscó algo en la paja. Sus bigotes rozaron una tabla suelta. Rápido, como si fuese un acto aprendido entre hombres y caballos que aún recuerdan otras tradiciones, escarbó con la pezuña hasta que el aire frío entró bajo la madera. La mano de Martín encontró una caja metálica, oxidada en la esquina, atada con una cinta donde la letra de Gabriel se reconocía en cada pliegue. El objeto era pequeño, pesado de promesas. Alías no lo dejó pasar. Un gesto, un movimiento, y la oscuridad se acercó. Martín abrió la caja con manos que ya no eran suyas, sino de alguien que estaba devolviendo un pasado. Dentro había papeles sellados,
Fotos de potrillos con nombres escritos en caligrafía árabe, una lista de criaderos, fechas y firmas. Y como si la última dirección necesitara cerrar el círculo del dolor, una carta doblada con la escritura inclinada de Gabriel. Martín la abrió con los dedos que olían a heno y a lluvia y leyó. «Martín», decía la letra, «no fue por codicia, fue por miedo. Me obligaron a vender, a firmar, a callar. Encontré una manera de devolver lo que pude. Escondí los registros y prometí protegerlos. Si algo me pasa, confía en Sombra. Él conoce el camino de regreso». La lectura fue un golpe que abrió todas las preguntas. ¿A quién había vendido Gabriel? ¿Quién lo había obligado? Mientras Martín leía, Alías dio un paso adelante, la figura tallada por años de transacciones. Tu hermano jugó con fuego y perdió. Nosotros solo recogemos lo que el mercado nos ofrece. Devuélvelo y te dejaré con un hueso viejo. La amenaza iba envuelta en la lógica del crimen. Siempre habrá alguien que quiera convertir tradición en billete. Martín sintió el peso de la decisión. Era el instante decisivo que definiría todo. Podía ceder, vender la caja, recuperar algunas cuentas y olvidar. O quedarse, defender la verdad aunque le costara la comodidad y quizá la vida. Sombra rozó su mano, con una ternura que no admite negociación. En los ojos del caballo no había juicio, solo la paciencia de quien sabe que las respuestas se deben a los vivos. Entonces Martín hizo algo que no había hecho en años. Llamó a Sofía. No para preguntar, sino para decir, ven, trae a la policía. La llamada fue un riesgo. Podía alertar a Alías. Pero la otra alternativa era dejar que el mercado consumiera a los animales que no sabían otra cosa que el olor de sus manadas. Mientras esperaba, Martín se plantó en la puerta del granero con la caja bajo el brazo y el farol erguido. La lluvia parecía escuchar. Los hombres se acercaron y por un momento se palpó la posibilidad de violencia. Después, sirenas a lo lejos. Un motor que no se anunciaba por intención criminal, sino por la llegada ordenada de quienes responden a papeles con autoridad. Alías bufó, maldijo y lanzó la última advertencia. Esto no termina aquí. Vendrán por lo que les pertenece. Luego se fue con la misma calma con la que un verdugo retira la capa antes de la sentencia. Los hombres del granero se marcharon como si el viento los abriera paso. La lluvia se llevó sus huellas. La policía llegó con preguntas y con gafas que no juzgan por historias antiguas. Sofía apareció con documentos y traducciones, con el conocimiento que había prometido. El contenido de la caja fue comprobado, registros falsificados, nombres que cuadraban con desapariciones, lotes que figuraban robados hace años. Las piezas encajaron, y con ellas, la red de Alías quedaba expuesta. No era un final cinematográfico. Era la apertura fría de cajones que revelan algo que los ojos debían ver. Pero el clímax no fue sin coste. En la revisión de los papeles, apareció otro documento con una dirección. Una granja en la frontera, el lugar donde se decía que transportaban animales para subastas. Las autoridades la marcaron para inspección. Martín comprendió que aquello no cerraba todo. Antes de que la red cayera del todo, había más caballos, más huellas. Y la carta de Gabriel, aunque consoladora, hablaba de amenazas y de pagos con Sombra. El eco más doloroso fue la línea final. Si algo me pasa, confía en Sombra. Martín se quedó con la certeza de que su hermano había estado en peligro y que la verdad venía, acompañada de pérdida. El instante fue doble. La exposición de la red y la confirmación de que Gabriel había pagado un precio. Martín en su pecho sintió una mezcla de alivio y culpa. Había elegido la verdad. La elección le daba sentido y le pedía sacrificio. Sombra, por su parte, se acomodó en la paja con una dignidad que no necesitaba espectadores. Sus ojos buscaron a Martín y le entregaron sin palabras la promesa de seguir siendo compañía en lo que quedara por limpiar. Con la red de Alías parcial y la policía siguiendo pistas,
La calma entró en gotas, como la lluvia después de la tormenta. No era ausencia de ruido, sino un espacio donde se procesan pérdidas. Las autoridades encontraron la granja en la frontera con varios caballos en jaulas, algunos heridos, otros con marcas parecidas a la de Sombra. La imagen apretó el pecho de Martín. El horror de ver animales convertidos en mercancía quedó mitigado por algo aún más humano. Ver manos de gente que, cuando se les pidió, lloraron. No era una victoria redonda. Había héroes anónimos que habían ayudado a esconder registros para proteger vidas. Había cómplices que solo obedecían órdenes. Martín colaboró con todo lo que pudo. Su nombre apareció en declaraciones. Su casa fue revisada. Su silencio de años se volvió testimonio. Encontró en la carta de Gabriel una esperanza. Un mapa dibujado con una caligrafía torpe que señalaba una colina donde, décadas atrás, Gabriel había llevado a un potro para jugar. La colina estaba marcada en la memoria de Martín por una piedra con una hendidura, y al llegar allí, no esperaba encontrar más que recuerdos. En el hueco de la piedra halló un frasco con perlas diminutas, una broma que Gabriel había dejado como prueba de que, a veces, las cosas valiosas no son lo que parecen. Y una nota final. Perdóname. El hallazgo devolvió a Martín algo que no sabía que necesitaba. No la absolución pública, sino una conversación privada con el pasado. Sostener el frasco fue como sostener la mano de su hermano por última vez. No hubo explicación completa. Nadie contó todas las noches de miedo, ni los pagos hechos a las sombras. Lo que quedó fue la certeza de que Gabriel había intentado reparar, a su modo, el daño. Y eso, para Martín, fue suficiente para transformar la culpa en una decisión. No ocultaría más. Abriría su granero, facilitaría la recuperación y haría del lugar, quizá, un refugio. Sombra respondió al cuidado con una recuperación lenta, pero real. Con agua templada y manos constantes engordó. Sus orejas volvieron a moverse con curiosidad en vez de alarma. Un veterinario voluntario sacó del lomo del caballo cicatrices viejas y un nombre cosido en la piel. Líneas tan finas que parecían tatuajes de recuerdos. Las autoridades, con la documentación recuperada, comenzaron a contactar a criaderos y dueños que habían reportado pérdidas. Algunas familias recuperaron a sus animales. Otras recibieron la verdad incompleta. La sensación en el pueblo fue la de un hilo que, tirando de uno, desenmaraña muchos más. Martín se volvió, por la insistencia de los hechos, un custodio que ya no quería silencio sino claridad. Con la ayuda de Sofía y de algunos vecinos, organizó el granero como centro de coordinación para los caballos rescatados. No era su plan original, era la consecuencia de una vida que de pronto añadía propósito. En las noches, cuando la tarea lo dejaba exhausto, se sentaba con Sombra y le hablaba en voz baja. El caballo lo miraba con las mismas pupilas profundas de siempre, y en esa mirada Martín escuchó una respuesta que no está escrita en papeles: perdón y compañía. La resolución no fue una ceremonia, sino una secuencia de pequeños actos convergentes. Las investigaciones continuaron y la caída completa de la red tomó meses. Alías y varios de sus asociados fueron detenidos, y los juzgados administraron sentencias que tenían la gravedad de una lección pública. No todos los implicados fueron capturados. El mercado se mueve con la velocidad de los invisibles. Aún así, lo que Martín y su pueblo hicieron dejó una huella. Programas de protección de linajes se fortalecieron. Se creó una base de datos internacional para coincidencias de pedigrí, y se iniciaron campañas para sensibilizar a compradores sobre la legitimidad de los orígenes. En lo personal, Martín no recuperó todo lo perdido. No encontró a Gabriel para abrazarlo. Tal vez su hermano se había ido para siempre. O tal vez vivía en una esquina del mundo donde los remordimientos le dictaban silencio. Lo que sí encontró fue la posibilidad de reparación,
restauró el granero no para ocultar, sino para acoger. Sombra, ya con más peso y menos miedo, caminaba por la madrugada como un centinela que había conocido la noche y había vuelto para el día. Martín le puso un nombre completo un día cualquiera. Cuando el sol blandamente los visitó, Sombra del Albor. Porque la cosa más parecida a la luz que habían logrado juntos fue la de seguir en pie. El último pago fue simbólico y silencioso. Una reunión en la plaza, donde algunos de los dueños de los caballos rescatados hablaron en voz baja de gratitud. Otros solamente miraron al suelo y contuvieron lágrimas que hablaban de pérdidas irreemplazables. Martín se mantuvo aparte, sosteniendo el frasco de perlas que Gabriel dejó en la colina, y supo que el gesto de su hermano no borraba el pasado, pero lo persistente del perdón y la memoria tenían otra naturaleza. Eran herramientas que reconstruyen lo que la codicia quebró. En la calma que siguió, Martín volvió a la fotografía doblada que desde hacía años estaba en la pared del comedor. La miró sin tocarla, y por primera vez dejó que su pecho se abriera. No hubo gritos ni absoluciones públicas, solo la decisión de abrir las puertas del granero a quien llamara para ayudar, a quien necesitara un refugio para un caballo exhausto o para una historia que exigiría ser contada con verdad. Sombra a su lado. Posó la cabeza contra su pierna como si confirmara que, aunque rota, la familia se recompone de a poco. La última imagen que quedó adherida al recuerdo fue simple. Martín, la caja vacía ahora, y Sombra mirando a la colina donde la luz era ahora otra cosa, una promesa. Y en el aire flotó la certeza de que las líneas que alguien creyó robar no podían caber en una sola mano. Pertenecían a quienes amaban a esos animales, a quienes les devolvieron nombre y nombre verdadero. La promesa se selló con un sonido humilde, el choque de una herradura contra una piedra, limpio y persistente, como si alguien hubiera plantado un signo para los días venideros. La historia no terminó con un triunfo absoluto, termina con un pacto silencioso. Aquello que fue ocultado sería devuelto, y quien vigile tendría que hacerlo con verdad. Cuando Martín cerró la puerta del granero esa noche, Sombra apoyó la cabeza en su hombro. No hubo palabras porque no hacían falta. La acción lo dijo todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos que rescatan memorias olvidadas. Deja un comentario contando si alguna vez has encontrado algo que cambió tu vida. Y comparte este video para que otras personas sepan que hay historias que merecen ser escuchadas. Activa la campana para no perderte la próxima historia que llega desde el polvo de los graneros y los caminos largos. Historias que recuerdan que, aunque a veces la verdad se esconde, siempre hay quien la busca.